Este es el Pontiac GTO de 1968. Amigo, ese es un color hermoso en ese auto. Sí, lo es. Es un Mustang Coupé de 1971. En 1974, unos niños en Los Ángeles golpearon metal mientras cavaban, descubriendo un Ferrari Dino robado enterrado bajo su jardín trasero. Ese extraño hallazgo fue solo el comienzo. Un Bugatti de $40 millones estaba intacto en el cobertizo de una abuela. Un garaje sellado en Francia contenía raros Ferraris y clásicos durante 60 años. Un coche, enterrado como una cápsula del tiempo, se convirtió en una tumba oxidada. Estos no son solo vehículos olvidados. Son misterios de medio siglo descubiertos por accidente. Cada uno vale una fortuna. Cada uno con una historia demasiado sorprendente para creerla hasta que la ves. El Ferrari Dino, auto deportivo debajo del concreto. En un tranquilo barrio de Los Ángeles, en febrero de 1978, dos chicos cavando en su jardín golpearon metal bajo la tierra. Sus palas rompieron plástico y tierra hasta que, capa por capa, emergió metal rojo. Lo que desenterraron fue un Ferrari Dino 246 GTS, sepultado bajo un césped suburbano durante casi 4 años. La carrocería estaba envuelta en plástico, restos de alfombras y mantas que se desprendieron del suelo. Aunque enterrada, la carrocería del coche mantenía su forma, sus insignias intactas. El acabado interior estaba dañado. El momento que tantas personas habían estado esperando finalmente llegó. El coche enterrado estaba saliendo. El motor se detuvo, el vidrio se rompió, pero el chasis sobrevivió. Los registros mostraron que el automóvil había desaparecido en diciembre de 1974. El propietario Rosendo Cruz había presentado un reclamo de seguro después de su robo cerca de un restaurante. Según se informa, lo había estacionado más lejos después de notar el interés del valet, y por la tarde, el automóvil desapareció. Con el tiempo, la investigación reveló algo más oscuro. Cruz conspiró con ladrones para enterrar deliberadamente el coche, planeando recuperarlo más tarde y obtener beneficios del seguro. Pero olvidaron dónde lo habían escondido exactamente. El bolso protector al parecer se había roto. También había señales de que la bóveda vacía había estado en algún momento en una tumba acuática. Después de la recuperación, la compañía de seguros exhibió el Dino en una subasta. Mientras estaba en exhibición, unos ladrones robaron piezas sueltas, espejos, varilla medidora de aceite, manual del propietario. Finalmente, el auto fue vendido a Bradford Howard, quien encargó al especialista en Ferrari, Giuseppe Capolonga, reconstruirlo. Gracias a las condiciones de sequía durante el entierro, el daño por corrosión fue menos severo de lo esperado. Muchos componentes originales se mantuvieron. Bajo el cuidado de Howard, el Dino fue restaurado respetando la originalidad, el cromo, los adornos, el vidrio, y desde entonces ha sido conducido activamente y mostrado en eventos clásicos. Hoy en día, aún lleva la historia. Matrícula D, UY, UP. Una vez desaparecido, luego enterrado, luego renacido, se erige como quizás el coche de regreso más improbable del mundo. Prueba de que la codicia y el destino a veces dan a luz a leyendas. El tesoro de 60 años en el garaje. Cuando la llave giró por primera vez dentro de la oxidada cerradura del garaje, nadie podría haber imaginado lo que esperaba más allá de la puerta. El aire que escapaba olía a aceite rancio y a historia silenciosa. Rayos de sol atravesaban las grietas, iluminando una colección congelada en el tiempo. Coches que no habían sentido rodar un neumático en muchas décadas. Nuestra primera pequeña colección de coches y tenemos un Citroën DS. El polvo era tan grueso que parecía terciopelo, y las telarañas colgaban como cortinas sobre el cromo y el vidrio. Esto no era solo un vehículo olvidado, era una cápsula del tiempo completa, intacta desde la década de 1960. El hombre que heredó la propiedad, un jubilado tranquilo de Francia, vino esperando poco más que chatarra. Pero cuando la luz llenó el espacio tenue, se reflejó en curvas que reconoció al instante. Un Bugatti Type 57, un Talbot Lego T26, un raro Ferrari 250 GT California y un Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Cada rincón de la habitación revelaba otra belleza durmiente, cada una con la pátina de la historia. Pero en realidad faltan bastantes partes de estos coches, ¿verdad? Así que tal vez estos eran coches para piezas. La historia decía que el propietario original, un concesionario de automóviles de la era anterior a la guerra, había comenzado a coleccionar estos coches después de la Segunda Guerra Mundial. Los apreciaba, añadiendo uno tras otro. Luego, cuando su negocio fracasó, cerró las puertas por última vez y nunca regresó. Sus herederos, sin conocer la magnitud de la colección, dejaron el edificio intacto durante décadas. Solo el Ferrari 250 GT California, incluso cubierto de polvo, se estimó que valía más de $10 millones. Pero lo que hizo que el descubrimiento fuera inquietante no fue solo el valor.
fue la atmósfera. Cada coche llevaba las marcas del tiempo, pero permanecía extrañamente completo. Vale, ¿qué tenemos aquí? Vamos a echar un vistazo en esto. La puerta está abierta. Las revistas antiguas todavía estaban en los tableros. Las herramientas yacían al lado de los neumáticos y un ligero olor a gasolina flotaba en el aire, como si el dueño acabara de salir a almorzar. La colección fue documentada cuidadosamente y luego subastada en París, alcanzando decenas de millones en total. Sin embargo, lo que no se pudo vender fue la sensación, la realización de que en algún lugar, detrás de puertas olvidadas y ventanas polvorientas, la historia duerme tranquilamente, esperando ser redescubierta por casualidad. Ahora, a una gema rara, su valor incalculable está en su rareza. Bugatti. En un pueblo francés cerca de La Rochelle, una anciana murió tranquilamente, su vida casi invisible para todos excepto por las paredes de su cabaña. Su nieto heredó la propiedad. Entre sus pocas posesiones había una vieja llave etiquetada como garaje. Guiado por esa llave, él desbloqueó un cobertizo deteriorado detrás de la casa. Adentro yacía ruina. Años de trastos, muebles rotos, latas, polvo. En el tercer día de despejar escombros, una curva metálica brillaba bajo una lona. Esperando un Citroën o Peugeot, en su lugar reveló una forma que le quitó el aliento. Se convocó a un experto. Su rostro se descompuso en el lugar. Bajo el polvo y la sombra se encontraba un Bugatti tipo 57 SC Atlantic, un supercoche perdido en el mito. Solo se construyeron 4 Atlantics de este tipo entre 1936 y 1938. Hoy en día, solo se sabe que 3 han sobrevivido. Uno de los 4 originales, con número de serie 57.453, apropiadamente apodado La Voiture Noire, desapareció después de la Segunda Guerra Mundial y nunca ha sido visto de nuevo. Las probabilidades de encontrar un Atlántico perdido son astronómicas. Sin embargo, aquí estaba, preservado por la desatención, oculto por el tiempo. La restauración confirmó los números de chasis originales y la carrocería. Ahora reside en colecciones privadas o en círculos de museos, asegurado por decenas de millones de dólares estadounidenses. Aún quedan misterios. ¿Por qué estaba oculto? ¿Qué secreto guardaba la mujer que le impidió reclamar este tesoro alguna vez? Estaba escondido por presiones de guerra o comercio clandestino. No sobreviven documentos. Hoy, el Atlántico se desliza a través de eventos del vestíbulo, un icono viviente resucitado de la sombra. Rara como cualquier pintura, nos recuerda que las leyendas pueden dormir durante décadas y luego, por casualidad, despertar a la luz. California Spider. El despertar del hallazgo del granero de Bayonne. En un rincón ventoso del oeste de Francia, una propiedad considerada durante mucho tiempo silenciosa, de repente cobró vida. Décadas de abandono envolvieron sus edificios, pero cuando los herederos abrieron la puerta en 2014, el aire se llenó de posibilidades. Enterrado bajo años de polvo, escondido tras hojas, revistas y capas de deterioro, dormía un Ferrari 250 GT, una máquina que se creía perdida para la historia. El descubrimiento más tarde conmocionaría al mundo de los coleccionistas. Este hallazgo era parte de la famosa colección Bayonne, un tesoro de más de 60 automóviles raros almacenados en la finca familiar durante décadas. La casa de subastas Art Curial catalogó la colección y anunció una pieza central, un Ferrari 250 GT SUV California Spider de 1961, que fue propiedad del actor Alain Delon. El auto había estado envuelto y apilado, permaneciendo en silencio mientras el tiempo avanzaba. Cuando se presentó la colección, el Ferrari saltó a los titulares. El cuerpo se encontró intacto, aunque descuidado. El cromo estaba corroído, el interior descolorido, las molduras faltantes, la pintura cubierta de polvo. Aún así, el núcleo permaneció. Un chasis, una carcasa y una identidad. Históricamente, se construyeron alrededor de 37 ejemplos del California Spider SWB. Este había desaparecido de la vista por medio siglo. Art Curial se preparó para una revelación dramática. El coche se mostró en su estado encontrado bajo las luces en Retromobile en París. Postores de todo el mundo lo vieron en vivo. En febrero de 2015, el martillo cayó y el Ferrari 250 GT encontró una nueva vida. Se vendió por alrededor de $18 millones estadounidenses. El nuevo propietario se comprometió a una restauración que honrara la historia del Spider. Componentes originales, números coincidentes y referencias fotográficas guiaron el trabajo. El coche restaurado ahora recorre el mundo en exposiciones de concursos, una resurrección del polvo. El valor del Ferrari, antes especulativo y oculto, ahora está consolidado entre los autos deportivos más deseables de mediados del siglo. Este coche
lleva a la historia del redescubrimiento y las segundas oportunidades. El silencio nunca es muerte, siempre que alguien eventualmente levante la lona. Ahora, a otro coche, uno que encontró un tipo de abandono más suave. No robado, no enterrado, simplemente abandonado en silencio en un granero polvoriento, esperando que alguien borre 50 años de silencio. Amablemente presiona el botón de me gusta y suscríbete si te está gustando esto. Pontiac GTO. El coche musculoso despertado por jabón y agua. En un granero solitario de Michigan, un día captó la atención de alguien. Un Pontiac GTO de 1968, intacto durante décadas, escondido bajo capas de polvo. La puerta del granero se abrió con un chirrido para revelar su silueta, y una ligera brisa movió décadas de quietud cuando la luz del sol golpeó el capó. Este es el Pontiac GTO de 1968. Amigo, ese es un color hermoso en ese coche. Sí, lo es. Lo que siguió fue una resurrección automotriz. El descubrimiento en sí se convirtió en un evento viral. Un equipo de detallado transmitió el primer lavado en 50 años. El GTO había detenido su odómetro en 30.577 kilómetros, su kilometraje original sin alteraciones. Su modelo era un GTO de 1968, no un Judge ni un convertible, con su estilo clásico intacto. Los dueños lo habían dejado atrás hace años cuando la vida intervino. El granero permaneció sin usar, el techo inclinado, el GTO anidado en la sombra, olvidado. Cuando llegaron los restauradores, trataron el coche como una reliquia, sin productos químicos agresivos, sin lavadoras a presión, solo cepillos suaves, jabones delicados, paciencia cuidadosa. A medida que la mugre cedía, la pintura roja original volvía a la vista. Los adornos de cromo, aunque apagados, reflejaban destellos de luz. Las llantas estaban desinfladas, los asientos agrietados, tableros fantasmales, pero la carrocería mantenía su forma. Cada gota de agua se sentía como si el coche exhalara. Mecánicamente, el coche requería todo: líneas de combustible, revisión del carburador, nuevos sellos, cableado, recableado, desmontaje del motor. Este GTO se cita como un sobreviviente original, uno de esos raros descubrimientos de granero con números coincidentes. En cuanto a su valor, un GTO de 1968 restaurado en excelente estado original puede alcanzar decenas de miles de dólares, a veces llegando a cifras de 6 dígitos dependiendo de las opciones y originalidad. Este hallazgo en particular, dado su historia y bajo kilometraje, tendría un precio premium entre coleccionistas, especialmente considerando cuántos pocos GTOS limpios de granero sobreviven. Especialmente considerando cuán pocos hallazgos limpios de granero de GTOS sobreviven. Hoy es parte de una colección privada, mientras también protagoniza en YouTube en videos de detallado y en el folclore de hallazgos de granero, mostrando que el músculo americano puede dormir mucho tiempo. Pero cuando se despierta con cuidado, su espíritu todavía ruge. Mientras la pintura recién revelada del GTO captaba la luz, otro relicario olvidado estaba siendo descubierto al otro lado del océano. Pero este no descansaba en un granero ni estaba enterrado en la tierra. Estaba escondido a plena vista detrás de las puertas oxidadas de una granja alemana, intacto desde antes de la guerra. El automóvil de carreras Bonneville, perdido hace mucho tiempo. El 1938 Chevrolet Master Deluxe. En lo profundo de un jardín canadiense, detrás de vallas y olvidado por la mayoría, se encontraba un coche de carreras que alguna vez había llevado los límites de la velocidad. Era un Chevrolet Master Deluxe, construido en la década de 1930, pero ajustado para las salinas de Utah en los años 50. Esta cosa ha estado aquí durante unos 50 años, entonces hay un remolque en este camino de entrada. Ese coche había desaparecido de los libros de récords hace décadas, dejado atrás, presumido destruido o desmantelado. Pero cuando un descendiente del propietario original adquirió el patio, encontró cajas de piezas y ese mismo coche intacto durante más de 50 años. La historia del coche es fascinante. A mediados de la década de 1950, era un coche de carreras homenaje reconstruido para correr en las salinas de Bonneville. Según los relatos históricos, alcanzó una velocidad máxima verificada de aproximadamente 240 kilómetros por hora, estableciendo récords en su categoría. Durante décadas, pasó por subastas, cambios de propietario y finalmente fue descuidado. Alrededor del principio de los años 70, desapareció de la vista pública y estuvo en ese patio al menos 50 años. Cuando el nieto compró la propiedad, no estaba seguro de haber rescatado el coche correcto. Pero los sellos del chasis coincidentes, fotos antiguas de carreras y restos de fabricación personalizada, parachoques de empuje, la tapa de gasolina parcheada lo confirmaron. Eligió restaurar no según las especificaciones originales del concesionario, sino a la forma que tomó cuando alcanzó su velocidad legendaria.
honrando tanto su carcasa de fábrica como su alma de carreras. En su presentación, el coche se muestra en silencio, con paneles de carrocería ausentes y el interior desmantelado. Mira todas estas piezas de la vieja escuela. Definitivamente hay mucha historia en estas cajas, así que esta cosa ha estado estacionada aquí por alrededor de 50 años. Pero con el motor GMC original ajustado para carreras y muchos de sus componentes personalizados aún presentes. Muchos componentes estaban guardados cerca, cubiertos de polvo y telarañas. Exactamente el tipo de pistas con las que sueña un detective. A medida que el nieto y su equipo limpiaban y documentaban, el Chevy cobró una segunda vida. Ya no desaparecido, ya no leyenda, sino un vínculo físico entre el pasado y el presente. Debido a su singularidad, su procedencia y la historia romántica detrás de su redescubrimiento, este corredor de Bonneville ahora tiene un valor que va más allá del simple valor monetario. Es apreciado por su patrimonio, por su linaje, por el mito hecho realidad. Aunque la restauración completa será larga e intrincada, el coche ya ha trascendido el mero metal. Es un puente a una era olvidada cuando los hombres arriesgaban todo por la sal y la velocidad. Nos trasladamos a otra joya olvidada, perdida en el desguace, y encontramos un Mercedes-Benz 300 SL Alloy Gullwing. En una esquina de una colección privada de depósitos de chatarra descansaba una de las variantes más raras de un ícono del automovilismo, la Mercedes-Benz 300 SL Gullwing Alloy de 1956. Durante décadas, había estado sellada dentro del desguace de Rudy Klein, apenas movida, acumulando años de polvo y sequedad. Cuando R.M. Sotheby's se preparó para liquidar la colección del depósito de chatarra, el Alloy Gullwing surgió como una joya de la corona. Este Gullwing no es cualquier 300 SL, sino el camino. Cuenta con una carrocería de aleación de aluminio en lugar de acero estándar, lo que la hace mucho más ligera y deseable. Solo se construyó un puñado de estas versiones de aleación para competir en el automovilismo o en exhibiciones. $5 million. We're at 4, asking 5. 4 million, asking $5 million. How about 4,500,000? Durante décadas estuvo oculto mientras otros lo olvidaban. Cuando R.M. Sotheby's publicó su catálogo y fotos, los entusiastas de todo el mundo se sorprendieron. El coche apareció en un estado muy desgastado, con oxidación en la superficie, pintura descolorida, barro y telarañas. Bajo la luz de las lámparas, las puertas tipo ala de gaviota, los bastidores del chasis, las insignias y los paneles de aleación rara brillaban débilmente, confirmando su autenticidad. Jay Leno incluso lo inspeccionó en un segmento de video para Haggerty. El coche se vendió por $9,355,000 estadounidenses, un récord para un coche que no funciona. Fue un espectáculo de valoración nacido del descuido. Comenzó la restauración después de la venta, pero con cuidado, preservando la pátina, verificando el panelado de aleación, manteniendo los números de chasis originales utilizando referencias fotográficas de la subasta. $6 million at 5.5, asking $6 million. 6 million, 6 million 5. Ahora reside en una colección privada de alta gama y ocasionalmente se muestra en eventos de alto calibre de época. Legendarios autos a veces duermen en desguaces, no en museos, pero cuando se despiertan, su valor no es solo monetario, es simbólico. Este Mercedes grita supervivencia y rareza, dos características que no son fáciles de encontrar. El Golden Sahara 2. A mediados de la década de 1950, un coche encarnaba toda la fantasía, el Golden Sahara II, creado por la leyenda de la personalización George Barris para un showman llamado Jim Street. Parecía más una nave espacial que un automóvil. Hoy vamos a ver el famoso Golden Sahara 2, uno de los coches personalizados más legendarios de su época. Bañado en pintura dorada nacarada, con neumáticos brillantes y adornado con perillas de control de cristal, representaba una visión del futuro sobre 4 ruedas. Luego, tan repentinamente como deslumbró al público, desapareció. Durante más de medio siglo, nadie supo dónde había ido. Décadas pasaron, y el Sahara dorado se convirtió en una historia de fantasmas, susurrada entre entusiastas de los automóviles. Algunos decían que había sido desguazado. Otros creían que estaba guardado en una bóveda secreta. La verdad, sin embargo, era más extraña y triste. Después de años de giras, Jim Street retiró el coche a principios de la década de 1960 y lo guardó en silencio en un oscuro garaje de Ohio, donde permaneció intacto durante décadas. Generaciones de amantes de los coches crecieron viendo solo sus fotos descoloridas en revistas, la brillante máquina de ensueño que el tiempo olvidó. Ese silencio finalmente se rompió en 2018 cuando Macomb Auctions reveló un descubrimiento que sorprendió al mundo automotriz.
The only one in the world, Larry, one time. Strategy, I did it for years, and that's what I always do. Congratulations. El Sahara dorado fue encontrado todavía en posesión de la propiedad de Street después de su fallecimiento. Cuando las puertas del garaje se abrieron, el coche apareció como algo sacado de un sueño, su polvo dorado apagado por el tiempo, sus neumáticos brillantes ahora nublados, pero cada curva futurista aún intacta. La consola de dirección que una vez controló la aceleración, el frenado e incluso las funciones de la radio parecía sacada de una película de ciencia ficción de los años 50. Bajo el polvo, el alma de la era atómica todavía estaba viva. El coche fue vendido al Museo Claremont Collections, donde expertos en restauración lo devolvieron suavemente a su brillantez dorada. Goodyear incluso recreó sus neumáticos originales translúcidos para el reestreno. Cuando finalmente se exhibió nuevamente, con luces brillando bajo su acabado vidrioso, ya no era solo un automóvil. Fue una resurrección del optimismo en sí mismo. El Golden Sahara II, largo enterrado y olvidado, una vez más brillaba bajo los reflectores, recordando al mundo una época en la que la imaginación no tenía límites, desde la rareza del Golden Sahara hasta un Ferrari como ningún otro. Un Ferrari caballo rampante de 1952 renacido. Encontrado en un hangar tranquilo escondido en la Europa rural, una pieza olvidada de la historia de las carreras dormía. Cuando se forzó la puerta, el haz de una linterna trazó una silueta que dejó a todos sin aliento. Largo, bajo e inconfundiblemente italiano. Este es un coche increíblemente especial, Will. Recuerdo que me lo mencionaste de pasada. Era un Ferrari, una reliquia de los primeros años de la posguerra cuando el propio Enzo Ferrari supervisaba cada coche que salía de las puertas de Maranello. Y este, un Ferrari 212 Intercoupe de 1952, no había visto el sol por más de medio siglo. La historia comenzó cuando el propietario original del coche, un adinerado piloto de carreras aficionado, lo compró a principios de los años 70-50 para competir en eventos regionales. Impulsado por un motor Colombo King 12 hecho a mano, el Ferrari encarnaba una elegancia pura, con una carrocería de aleación de Viñales sobre ingeniería de competición. Pero después de sufrir una grave falla mecánica durante un evento de carretera a principios de la década de 1960, fue retirado silenciosamente. En lugar de venderlo o desecharlo, el propietario simplemente lo guardó en un hangar de aviones privado y lo cubrió. Tal vez con la intención de restaurarlo algún día. Ese día nunca llegó. Falleció. La propiedad cambió de manos y el coche desapareció de la historia. Cuando el hangar finalmente fue despejado décadas después, los trabajadores asumieron que estaban abriendo solo otro espacio de almacenamiento olvidado. Lo que encontraron en su lugar fue un tesoro. Debajo de la lona se encontraba una cápsula del tiempo, la carrocería del Ferrari todavía intacta, las ruedas de alambre inmovilizadas, su pintura roja descolorida, pero aún vibrante de vida. Dentro, el volante de madera había envejecido a un tono miel, el aroma del cuero viejo y el aceite de motor persistiendo como un perfume de otro siglo. Un chasis 212 con un motor de carreras de 225 con 3 carburadores, relación de compresión ligeramente más alta. Los expertos confirmaron más tarde que se habían producido menos de 40 ejemplos de este modelo exacto. Era completamente original, sin modificaciones, sin restauraciones, solo autenticidad intacta. El Ferrari fue limpiado suavemente, preservado en lugar de reconstruido, y finalmente vendido de manera privada a un coleccionista italiano por una suma reportada de 7 cifras. El redescubrimiento de este Ferrari de 1952 fue más que un simple hallazgo en un granero. Fue una resurrección de los sueños más tempranos de Enzo. Este Ferrari 212/225 Barchetta de 1952 fue entregado nuevo a la compañía Ford Motor. Escuchar el susurro de ese viejo motor V12 era como escuchar la historia exhalar. Una voz de una época en la que la velocidad, la belleza y el valor eran uno y lo mismo. Nos movemos a un hallazgo icónico, el único camión en esta colección, el completamente original camión Chevrolet de 1935. En las llanuras de Nebraska, el tiempo se mueve de manera diferente. Los viejos graneros se alzan como monumentos a vidas olvidadas, sus maderas plateadas por décadas de viento y lluvia. Fue en uno de estos graneros desgastados por el clima donde un hombre llamado Harold Jenkins tropezó con una pieza de la historia automotriz que nadie sabía que existía aún. Una camioneta Chevrolet de 1935 completamente original. Soy Rich Dean de West Coast Collector Cars en Oregón y hoy tengo una muy bonita camioneta Chevrolet de 1935 para mostrarte.
El descubrimiento ocurrió por accidente. Jenkins había heredado una granja familiar que había estado abandonada durante generaciones. La mayor parte del terreno estaba cubierto de maleza. Las cercas se habían caído y las puertas del granero estaban hinchadas, cerradas por años de abandono. Solo había planeado demoler la estructura y vender la madera. Debajo de montones de heno, herramientas oxidadas y nidos de pájaros, estaba la inconfundible silueta de un camión. El emblema del corbatín, los guardabarros altos, la parrilla vertical, era una camioneta Chevrolet de media tonelada de mediados de los años 30, perfectamente conservada bajo capas de polvo. Los neumáticos estaban desinflados, pero la cama de madera permanecía intacta, con sus tablones aún sólidos después de 80 años. El asiento del banco, aunque agrietado, había mantenido su forma. En el tablero, los indicadores, aún marcados con el logo de Chevrolet, brillaban tenuemente. Y cuando se levantó el capó, allí estaba el motor original de 6 cilindros en línea, completo, intacto y sorprendentemente limpio. Los lugareños e historiadores confirmaron más tarde que este camión fue uno de los primeros modelos de producción de su tipo, representando la primera generación del nuevo diseño de camionetas de Chevrolet que definiría la imagen de caballo de batalla de la marca durante años. Lo que lo hacía verdaderamente extraordinario era su originalidad. Cada tornillo, cada panel e incluso la pintura eran de fábrica, nunca restaurados, nunca modificados. Era como si el tiempo mismo lo hubiera olvidado. Después de una inspección cuidadosa, los mecánicos decidieron intentar una resurrección en lugar de una restauración. Con paciencia y un poco de aceite, el motor antiguo se encendió. Tosió, chisporroteó y volvió a la vida, llenando el patio de la granja con el profundo retumbar del acero estadounidense renacido. El camión Chevrolet de 1935 no era solo un vehículo. Fue testigo de casi un siglo de silencio. Ahora, llegamos al último automóvil en nuestra lista. El Oldsmobile Jetfire, olvidado solo para ser revelado. El Oldsmobile Jetfire. El Oldsmobile Jetfire, introducido a principios de 1962, fue el primer automóvil de producción con turbocompresor de Estados Unidos. Y una verdadera pieza de la historia automotriz. Es un Oldsmobile Jetfire de 1962. Un símbolo de ingeniería futurista. Combinó rendimiento con lujo, prometiendo velocidad de la era espacial para la familia moderna. Sin embargo, solo se construyeron unos pocos y la mayoría desaparecieron en los desguaces hace mucho tiempo. Hasta que un día, en un pequeño garaje suburbano en Michigan, una anciana viuda llamó a un especialista en restauración local con una solicitud curiosa. Quería vender el antiguo coche rojo de su difunto esposo. Y cuando corremos hacia su coche, que es del mismo color, solo que con interior rojo y automático, que no se había movido en décadas. Cuando llegó el especialista, esperaba otro sedán oxidado, pero se sintió decepcionado. Bajo una espesa capa de polvo se encontraba un Oldsmobile Jetfire completo y original. Los adornos de aluminio pulido del coche, aunque apagados por la edad, todavía brillaban débilmente en la tenue luz. Al abrir el capó se reveló el corazón de la leyenda. Un pequeño motor V8, con un turbocompresor instalado de fábrica, el primero de su tipo en Estados Unidos. Sí, entonces este era un motor muy famoso, turbo aparte. El Jetfire fue revolucionario en su día, pero su complejo sistema turbo, que dependía de una mezcla especial de fluidos llamada Turbo Rocket Fluid, lo hacía demasiado avanzado para su época. Muchos propietarios devolvieron sus autos frustrados y los concesionarios a menudo reemplazaron los turbos por carburadores convencionales. Este automóvil en particular, sin embargo, había sobrevivido de alguna manera intacto, con su sistema turbo original aún intacto. Había estado estacionado después de un pequeño problema de motor a finales de los años 60, y allí se quedó, olvidado, preservado por accidente. Cuando los mecánicos comenzaron a limpiarlo e inspeccionarlo, fue un placer de contemplar. La tapicería, aunque quebradiza, estaba completa. Los diales en el tablero aún brillaban tenuemente cuando se encendía, y después de un trabajo meticuloso y la recreación de la fórmula fluida perdida hace mucho tiempo, el sistema turbo cobró vida una vez más. El silbido distintivo del coche resonó por el vecindario, asustando a los pájaros de los árboles. Lo que emergió de ese garaje no fue solo un coche, sino una joya del tiempo, una visión del optimismo audaz de la ingeniería estadounidense de principios. Hoy, el redescubierto Oldsmobile Jetfire se alza orgullosamente restaurado, un monumento a la innovación que llegó demasiado pronto para su propio bien, pero encontró su redención medio siglo después.